Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahora aquí está hablando acerca de que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, que es la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, pero necesitamos la palabra inspirada por Dios. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a esta hermosa reunión de adoración a nuestro Señor. Vamos a seguir con la exposición de la palabra, como ya nos mencionaban el hermano Jesús en el Evangelio de Juan. Yo creo que hasta este punto realmente hemos visto las maravillas de Dios como lo escribe el apóstol Juan en su Evangelio. Vemos también que los evangelios sinópticos nos describen también esa realidad del ministerio del Señor y su obra de salvación a favor nuestro. Y hemos llegado ya al punto donde se acerca, como decíamos, la muerte del Señor. De hecho, el inicio del capítulo 14 es prácticamente cuando Él ya empieza a hablarles a los discípulos específicamente. Ya Él no le está hablando en general a la multitud como lo hizo en todo su ministerio por 3 años. Al final de su ministerio vemos aquí que el Señor le habla a su grupo más íntimo de discípulos. Y vamos a leer el día de hoy en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, específicamente en los versículos 15 hasta el versículo 26. Usted puede seguirme ahí la lectura en su Biblia. Vamos a leer siempre en la Nueva Biblia de las Américas. Si usted puede leerlo o llevarme el seguimiento en su Biblia, en la versión que usted tenga. Dice así el versículo 15 en delante: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Oramos. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo nuestro pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cada día a apartarnos de todo aquello que nos aleja de ti, a buscar cada día de tu palabra, Señor, de esa palabra suficiente, esa palabra que es necesaria para cada uno de nosotros en ese proceso de santificación. Ayúdame, Señor, a presentar este texto en esta hora, Señor, de manera clara, entendible, y que tú prepares, Señor, nuestros corazones para no solamente entender tu palabra, sino estar dispuestos a ponerla por obra. Y que al final, Señor, el deseo nuestro sea obedecerte a ti para que tu nombre sea honrado y glorificado, y otros que nos rodean, Señor, puedan venir a tus pies reconociendo la necesidad de ti.
Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y quiero comenzar el día de hoy haciendo una pregunta que posiblemente muchas veces no nos hacemos. ¿Ha pensado usted alguna vez en la muerte? Posiblemente podemos decir que todos hemos pensado en la muerte. Déjeme reformular la pregunta. ¿Ha pensado usted alguna vez en su muerte? Muchas veces no nos gusta mucho pensar en nuestra muerte. Sí, podemos pensar en la muerte de algo otro o alguien más. Y muchas veces pensamos en la muerte cuando vemos a las personas de avanzada edad y decimos, esa persona ya va a morir. ¿Sí o no? Pensamos a veces de esa manera y muchas veces es así, pero no siempre es así. Porque mueren tanto ancianos como jóvenes adultos, como niños. No hay una edad para morir. Ahora es cierto y es una realidad y lo hemos visto y lo hemos vivido que el padre de familia cuando llega a una cierta edad avanzada, obviamente empieza a pensar en hacer un testamento y empieza a ver cómo es que él va a repartir sus bienes entre sus hijos, ¿sí o no? Eso pasa en la mayoría de familias. Y de hecho, cuando no sucede eso y el padre muere y no deja un testamento y las personas no saben qué es lo que va a suceder, es un caos lo que sucede al final porque los hijos empiezan a repartirse entre ellos, unos quieren más, otros quieren menos y hay un problema serio cuando el padre de familia no deja un testamento. Por eso es algo normal que la persona cuando llega a una cierta edad empiece a pensar en dejar un testamento. No es algo con lo que podríamos comparar porque vemos que Cristo está acercándose a la muerte, es la realidad. Vemos el capítulo 14, Él empieza a hablarles a los discípulos, dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. De hecho, Él sabe que los discípulos están tristes, están confundidos, están preocupados. Ya Él les ha dicho que está a punto de morir y ellos saben que eso es una realidad y están tristes, obvio. Han pasado 3 años con Él, Él ha estado a cargo de ellos, enseñándoles, preocupado por ellos. Obviamente ellos saben que ya no va a estar físicamente con ellos. Entonces el Señor empieza a consolarlos. De hecho, si usted se fija en ese capítulo 14, no sé en su Biblia, pero en mi Biblia el tema que le ponen aquí es palabras de consuelo y dirección. Porque el Señor sabe que sus discípulos están tristes y Él empieza a decirle, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y esas son palabras de consuelo, el saber que el Señor se va, pero aunque Él se va y no estará con ellos, Él los consuela diciéndoles, voy a prepararles un lugar porque para que donde yo esté, ustedes también estarán conmigo. Y luego en el versículo 6 Él les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y sigue hablándoles palabras de consuelo y al final, en los últimos versículos de la predicación de la semana pasada, Él les dice, si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Son palabras de consuelo. Pero cuando pasamos al texto que nos toca el día de hoy, nos damos cuenta que Él pasa de consolarlos de esta manera, como los ha consolado en estos primeros versículos del capítulo 14, y ahora Él les da y les promete, o les da unas promesas maravillosas y grandiosas, que nos da consuelo ahora a nosotros, y les dio consuelo en ese tiempo a los discípulos, un consuelo que nadie más puede tener, si no es por medio del Espíritu Santo, que Dios promete en este texto a los discípulos y a todos aquellos que habrían de creer en su nombre después de ellos. Por eso el título de esta predicación es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Ahora es interesante, amados hermanos, que no solamente el Señor Jesucristo les promete a ellos que les enviará el Espíritu Santo, también les promete que Él estará con ellos. También les promete que el Padre estará con ellos, pero también les promete que la palabra de Dios estará con ellos. Son los 4 puntos que quiero tratar el día de hoy rápidamente. En primer lugar, el Señor les promete la presencia del Espíritu Santo. Es verdad
que desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo había estado obrando en los creyentes, pero el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. El Espíritu Santo obraba en ellos, los capacitaba para llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado, pero no moraba permanentemente en los creyentes. Obviamente era necesaria la capacitación del Espíritu Santo para los profetas, para todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, para Moisés, para Abraham, para Isaac, para Jacob, para todos los profetas, para Isaías, para Ezequiel. Obviamente no podían hacer la obra de Dios sin la capacitación del Espíritu Santo, pero en el nuevo pacto, en el Pentecostés, donde Dios promete la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente. Y ese es el primer punto que yo quiero tratar. Jesucristo en este texto, en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, les promete la presencia del Espíritu Santo, pero es algo interesante. Antes de que Él les haga esta promesa, Él comienza en el versículo 15 con estas palabras. ¿Por qué es importante el versículo 15? Porque la promesa del Espíritu Santo es una promesa exclusiva. No es una promesa para toda la humanidad, no es una promesa para todo el mundo, es una promesa exclusiva para aquellos que han creído en Él. Y mire cómo dice el versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora, Él no está diciendo si usted viene a la iglesia, si usted dice que es cristiano. No, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Lo que Él nos está diciendo aquí, amados hermanos, es que si nosotros amamos a nuestro Señor, la consecuencia de ese amor es vivir en obediencia a Él. Ahora, Él tampoco está diciendo aquí que nosotros podemos guardar los mandamientos de manera perfecta, porque eso es imposible. Nadie de nosotros puede decir aquí, como dijo el joven rico, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Eso es mentira, porque no podemos hacerlo. De hecho, no podemos amar de la misma manera que Dios ama, porque Dios ama con un amor perfecto, puro, sin mancha. Ahora, lo que Él está diciendo aquí es que Él espera de nosotros una obediencia sincera, por amor a Él, no por los beneficios, no por lo que Él me puede dar, porque Él ya nos dio lo que nosotros necesitamos. Ya estamos completos en Él. No hay nada más que Él nos pueda dar. Es interesante entonces que después de que Él dice a quienes Él le va a enviar el Espíritu Santo, que es a aquellos que le aman, a los que guardan sus mandamientos, a los que viven de acuerdo a su voluntad, en el versículo 16 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes de vez en cuando, algunas veces, para siempre, para que esté con ustedes para siempre. Por eso es, amados hermanos, que la Escritura está cargada de exhortaciones a los cristianos a vivir de una manera diferente a como antes vivíamos. No es algo raro que en toda la Escritura usted va a ver exhortaciones una y otra vez. De hecho, pasa mucho en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, a vivir de una manera diferente. Ustedes eran esto, dice Pablo, pero ahora son esto, vivan de esta manera. De hecho, las cartas de Pablo están escritas de esa manera. Él escribe la mitad de los capítulos de una carta hablando acerca de la teología, y la otra parte de la carta nos habla de cómo debemos de aplicar esa teología a nuestra vida, cómo vivir de acuerdo a lo que somos ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo permanece para siempre en el creyente. Ahora, es interesante porque Él dice que Él rogará al Padre y les enviará otro consolador. Él no dice un consolador o el consolador, sino otro consolador. ¿Por qué es importante esta palabra otro acá? Porque Él les está diciendo que les va a enviar otro igual a Él. Él está diciendo, les enviará otro como yo, igual que yo, de la misma esencia que yo. Él, como yo soy Dios, Él también es Dios. Ahora, la palabra que se usa aquí para consolador en el griego es parakletos. Esa palabra parakletos significa literalmente alguien llamado al lado. Para, llamado, kletos, al lado, alguien llamado al lado. Ahora,
Esta palabra obviamente no se puede agotar con un solo significado, usar una sola palabra para describir el Paracletos o el Consolador que Dios iba a enviar a los creyentes. Pero literalmente significa alguien llamado a tu lado para ayudar. Y tiene la connotación de un ayudador, de alguien que consuela, de alguien que exhorta, alguien que intercede, alguien que alienta, alguien que aboga y alguien que defiende. Todo ese significado es realidad acerca del Espíritu Santo, el Consolador que Dios iba a enviar a los creyentes y que permanece en cada creyente el día de hoy. Ahora, esta palabra, otro, en griego es alos, con doble L, que se refiere específicamente a otra persona de la misma clase. Y hay algunos ejemplos en la Escritura que los escritores en los evangelios usan esa palabra alos, que es otro, para hablar de algo similar. Por ejemplo, en Mateo 13:24, donde Jesús empieza a hablar de ciertas parábolas, él dice en el texto, Jesús les contó otra parábola. En el versículo 31 de Mateo 13 también, dice otra parábola les contó. Y en el versículo 33, nuevamente dice, les dijo otra parábola. ¿Por qué es interesante este ejemplo? Porque cada vez que él habla y dice otra, él está contando otra parábola, pero de la misma clase, porque el tema ahí en esas tres parábolas es la naturaleza del reino de los cielos. Las tres parábolas que él cuenta ahí tienen que ver con el mismo tema, tienen el mismo significado. Entonces el escritor usa ahí esa palabra, otra, usa el griego alos, que es algo igual, de la misma esencia o del mismo tema. Y hay varios textos en Marcos 4:36 también. Marcos habla acerca de otras barcas. Está hablando de otras barcas, pero que son similares en la que ellos están. Y ahí es donde se usa esa palabra alos, que es algo semejante o igual. Y como ustedes saben, en español, para decir otro, solo hay una sola palabra. Es otro. Otro es otro, no hay otro significado. Pero en el griego es diferente. Hay otra palabra para decir otro y es heteros. De ahí viene la palabra heterosexual, que es atracción a una persona de sexo opuesto. Ve que alo está hablando de algo semejante, hetero está hablando de algo opuesto. Y hay varios textos en los que vemos ese ejemplo. Por ejemplo, en Hechos 7:18, donde Esteban habla de otro rey que no conocía a José. ¿Se acuerdan que el rey que conocía a José luego muere? Viene otro rey, ese no conoce a José y no le importa, el pueblo de Israel tampoco. Es un rey totalmente opuesto y diferente al rey anterior. En Romanos 7 hay otro ejemplo, en Romanos 7:23, 22 y 23, Pablo hace también hay una comparación entre la ley del pecado y la ley de Dios. Algo opuesto, algo que es contrario, la ley del pecado y la ley de Dios. Pero si hay un ejemplo más claro y que todos conocemos acerca de esta palabra heteros, que es la otra palabra que se usa en griego, y está en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7, y aquí es el texto donde Pablo reprendió a quienes seguían otro evangelio diferente al recibido. En otras palabras, un evangelio falso, porque evangelio solo hay uno. Entonces, ahí Pablo usa esa palabra, heteros, un evangelio diferente. No hay, porque no hay otro evangelio, dice él, es uno solamente, solo hay un evangelio. Entonces, en este texto, Juan usa esa palabra alos para decir que el Señor va a pedir para que venga otro consolador, alguien igual a él, que es Dios. Por consiguiente, amados hermanos, la promesa de Jesús aquí fue enviar otro consolador exactamente como él, una persona que pudiera tomar adecuadamente su lugar y darle poder a sus discípulos para llevar a cabo su obra. Porque realmente no es posible vivir la vida cristiana en obediencia a Dios sin el Espíritu Santo. De hecho, usted sabe,
Antes de que el Espíritu Santo viniera, unos discípulos, Pedro le negó. Todos salieron corriendo en el momento del arresto del Señor. Pero ¿qué pasa después de que el Espíritu Santo viene en Pentecostés? Todos, la mayoría de ellos murieron a causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dio poder para poder vivir de manera que le dieran gloria y honra al Señor. Ahora, esta enseñanza del Espíritu Santo, y no quiero ahondar mucho en el tema porque yo sé que en las predicaciones temáticas tendremos una predicación acerca de la Trinidad y posiblemente ahí se va a hablar un poco más del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos círculos religiosos que exaltan mucho al Espíritu Santo y se olvidan del Señor Jesucristo y se olvidan de Dios. Y hay muchos círculos religiosos también que dicen que el Espíritu Santo es un viento, que no es una persona, que no es Dios. Y a diferencia de las enseñanzas de esas falsas sectas religiosas y las posiciones de muchos que se hacen llamar cristianos, el Espíritu Santo no es una fuerza o poder impersonal, es una persona, es Dios y mora en el creyente. Ahora, las Escrituras están cargadas, amados hermanos, de enseñanzas acerca del Espíritu Santo y los atributos de Él como Dios. Y no voy a leer los textos porque son muchos, pero nos habla acerca de que Él tiene intelecto. En 1 Corintios 2:11, tiene mente. En Romanos 8:27, tiene emociones. Se puede contristar. En Efesios 4:30, tiene voluntad. 1 Corintios 12:11, hace cosas que una persona puede hacer, como enseñar. Lucas 12:12, testificar. Juan 15:26, conducir y dirigir. Mateo 4:1, guiar. Mateo 13:11, convencer y hablar, interceder, revelar. Obviamente no es una fuerza, no es un viento, no, es una persona, es Dios y mora en el creyente desde el Pentecostés. La Biblia también enseña la deidad del Espíritu Santo. Por ser la tercera persona de la Trinidad, se le asocia con Dios el Padre y con Dios el Hijo. El Espíritu Santo posee atributos divinos que incluyen la eternidad, Hebreos 9:14, incluyen la omnisciencia, 1 Corintios 2:10 al 11, la omnipresencia, Salmos 139:7, la omnipotencia. ¿Se acuerda? Allá en Génesis el Espíritu Santo se movía cuando la creación. El Espíritu Santo hace obras que solo Dios puede hacer. Estaba en la creación del universo, inspira las Escrituras, regenera a los pecadores, santifica a los creyentes. Finalmente, las Escrituras declaran sin equívoco que el Espíritu Santo es Dios. Obviamente, cuando sabemos estas verdades, sabemos que cuando Cristo dijo que iba a rogar al Padre y que iba a enviar al Espíritu Santo para que viviera y permaneciera en nosotros, entendemos claramente que tenemos a Dios mismo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, Juan hace un contraste marcado nuevamente, como siempre él lo ha hecho en todo su evangelio, acerca de que el creyente va a recibir el Espíritu Santo, pero el mundo, dice, no lo puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, al igual que el mundo no reconoció a Jesucristo, ni le conoce a Él. Aquí vemos entonces que tiene que ver con una relación íntima. La persona que no conoce a Jesucristo, que no ha sido regenerada, que no ha sido salva, no puede tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no la ha salvado, porque no ha venido a vida nueva. Por eso Jesucristo hace esa aclaración aquí. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. No puede conocerle porque rechaza al Hijo. Aunque el mundo, amados hermanos, no reconocería al Espíritu, los discípulos, dice él, le conocen porque mora con ellos y estará con ellos. O sea que él está diciendo, ustedes sí le conocen. Ustedes sí tienen una relación conmigo y ustedes sí conocen al Espíritu Santo. Ustedes tienen una relación íntima, exclusiva
conmigo como su Salvador. Eso no es una bendición. Eso no es algo en lo que nosotros podemos decir gloria a Dios. No porque seamos mejores que los demás, no porque lo merecemos, no porque hicimos algo especial, no. Es por la gracia y la misericordia de Dios, como Efesios muy claro lo dice. Por gracia han sido salvados por medio de la fe, y eso no es de ustedes, sino que es poder de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si podemos ahora, amados hermanos, vivir para la gloria de Dios, es gracias a lo que Él ha hecho en nosotros. No solamente nos salvó, sino que ahora vemos que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir dándole gloria a Él. No perfectamente, siempre con nuestras luchas, con nuestras batallas, usted lo sabe. La carne quiere esto, el Espíritu quiere lo otro, pero Dios es el que nos conduce por el camino que Él nos ha trazado para que le glorifiquemos a Él. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, porque es imposible. Por eso es, amados hermanos, que usted puede ver personas en la iglesia o en el evangelio supuestamente por años y de repente usted los ve que no están por ningún lado. ¿Por qué? Porque trataron de hacer las obras de Dios, vivir el camino de Dios por su propia fuerza, no por el poder del Espíritu Santo, porque no es posible. Ahora, en segundo lugar, en los versículos 18 al 20, también Jesús les promete que Él estará con ellos. A pesar de que Él seguirá físicamente, Él les promete que Él estará con ellos. Miren el versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No se van a quedar solos, no se pongan tristes. Va a estar alguien que los va a consolar y yo estaré con ustedes. Y los discípulos tal vez dirían, pero ¿cómo es eso? Te vas a ir, vas a morir, pero ¿cómo es que vas a estar con nosotros? Versículo 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Ya el mundo ya lo había visto físicamente por 3 años, el mundo lo rechazó y ahora no lo iba a ver ni físicamente ni espiritualmente porque no tenía una relación con Él. No iban a poder verlo más. Desde que Cristo va a la cruz, cuando Cristo muere, el mundo no lo vuelve a ver más porque no hay posibilidad de que lo puedan ver sin que ellos sean regenerados. No los dejaré huérfanos. Amados hermanos, no estamos solos. Usted se ha sentido a veces que está solo, a veces con las situaciones tan apremiantes que lo aprietan y usted siente como que no puede respirar y parece que no hay salida. Yo escuchando un sermón del pastor Sugel Michelén hace algunos días, él decía, ahí es donde tú te das cuenta cuando ves estas verdades de las promesas de Dios en ti y ves la realidad cuando estás en circunstancias difíciles y te parece que no hay ninguna salida y de repente tú te levantas y te das cuenta de que estás nuevamente en pie, sabes que es por la gracia de Dios y por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles en las cuales parece que no hay salida. Pierdes el trabajo, pierdes la salud, pierdes el matrimonio, pierdes todo y dices tú, pero ¿ahora qué? Y muchas veces cuestionamos a Dios. ¿Y dónde está Dios? No, Dios está ahí. Muchas veces nosotros nos alejamos de Él en medio de los problemas, las circunstancias, pero Dios siempre está ahí con nosotros. De hecho, es lo que dice el texto. No dice que estará a veces, no, Él estará morando en nosotros siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá porque ya venía la hora de su muerte. A pocas horas de su muerte Él está diciendo esta realidad a sus discípulos. Tan segura era la muerte del Señor, pero no era algo permanente, era algo temporal. No es así con la herencia que los padres nos pueden dejar. Una herencia a ustedes se la dejan y parece que tiene 1 millón de dólares en terrenos y posesiones y de repente de la noche a la mañana usted no tiene nada. Yo vi un ejemplo muy claro cerca en mi familia cuando mi abuelo murió, dejó la herencia, no era monetaria, eran propiedades y uno de los hijos lo vendió, se derrochó el dinero y se quedó en la calle. Pero esta herencia no. De hecho, el apóstol Pedro dice que es una herencia que no se marchita,
que no se termina, que no se acaba, que es para siempre. No es como las cosas de este mundo que ahora son y mañana no son. No, esa herencia es permanente. Lo que Dios nos ha dado, amados hermanos, no es por un poco de tiempo, es para toda la eternidad y no es solamente cuando estemos en el cielo con el Señor. No, esa herencia y los beneficios empiezan aquí en la tierra. Del momento que tú conoces al Señor, Él mora en ti, tú tienes las bendiciones de que Él está contigo. No importa si tus padres mueren, tus familiares mueren, tú no estás solo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios está contigo. No es algo místico, no es algo que es posible, no, es algo que es realidad y lo vemos en la Escritura. Es algo que Dios ha prometido. El mundo no le vería físicamente, pero Él dice, ustedes me verán. ¿Por qué? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y aquí no está hablando de la vida física aquí en la tierra, porque todos tenemos una vida física, tanto cristianos como los que no son cristianos. No le está hablando aquí de la vida eterna. El hecho de que Él iba a morir no terminaba ahí. Él iba a resucitar, iba a ascender al Padre. Él vive ahora y para siempre. Y como Él vive, aunque tú y yo muramos un día, vamos a vivir para siempre eternamente con nuestro Dios. ¿Eso no es maravilloso? Por eso decía al principio, ¿has pensado en tu muerte? Porque debemos de pensar en la muerte, porque es algo que es una realidad de nuestra vida. Si usted hoy está vivo el día de hoy, sentado aquí, déjeme decirle que un día va a morir. Y no es por traerle malas noticias, pero esa es la realidad. Pero cuando estamos en Cristo, amados hermanos, saber que vamos a morir debe darnos alegría. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor. Es verdad que nuestros familiares se van a poner tristes. Con mi esposa siempre hablamos acerca de eso, acerca de la muerte. Ella me dice, te vas a morir primero que yo voy a sufrir. Le digo, sí, pero voy a estar con mi Señor, voy a estar mejor. ¿Quién no piensa en la muerte? Obviamente no es pensar en morir por dejar las responsabilidades que tenemos aquí en la tierra. Obvio, eso no es lo que el Señor espera de nosotros, pero como Pablo decía, estar con el Señor es mucho mejor. ¿Quién no va a decir eso? ¿Quién no desea estar con el Señor? ¿Quién no desea estar alabándole y glorificándole por toda la eternidad sin las luchas y batallas que tenemos hoy en día? Obviamente el estar aquí en esta tierra debería ser con el propósito de hablarles a otros acerca de ese Salvador que nos ha prometido el Espíritu Santo y nos ha prometido que Él estará con nosotros. Y luego Él les dice en el versículo 20, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ve la hermosura de estos textos. No solamente que el Padre está en unión con el Hijo y con el Espíritu Santo, lo que se llama la Trinidad, algo que no se puede explicar como 2 más 1 es 3. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son 3 personas, pero son uno. No son 3 dioses, no, es un Dios, 3 personas. Y los 3 son Dios y moran en el creyente. ¿Se puede explicar eso con palabras sencillas que alguien entienda? No. Lo creemos por fe porque la Escritura enseña claramente que así es como existen las 3 personas de la Trinidad. Lo interesante, amados hermanos, es que Jesucristo dice aquí, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. Nosotros como creyentes estamos unidos a Cristo, al Padre y al Espíritu por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Ahora, también es necesario explicar este texto porque hay muchas personas malintencionadas que dicen que nosotros somos pequeños dioses por el hecho de que estamos unidos ¿a quién? A Cristo por medio de la salvación que Él nos ha dado. No es lo que la Biblia enseña. Obviamente la unión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es en esencia, los 3 son Dios. Pero la unión nuestra con Jesucristo no es en esencia. Estamos unidos porque Él nos salvó y le pertenecemos a Él y somos su pueblo.
Hay varias enseñanzas que nos aclaran esa realidad y vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 5, hay una enseñanza muy clara acerca de la unión del creyente con Cristo. Él dice en Juan 15, 5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahí vemos entonces la unión del creyente con Cristo. Él es el árbol. Nosotros no somos arbolitos pequeños, no somos las ramas. Las ramas están unidas al árbol, pertenecen al árbol, pero no es el árbol, son parte del árbol. Por eso él dice aquí, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Y si las ramas llevan fruto, ¿es por qué? Porque están unidas al árbol. Corte una rama de ese árbol y va a ver si va a dar fruto, ¿verdad que no? No es posible. Entonces, obviamente, lo que está diciendo él aquí, ustedes pueden permanecer en mí porque están unidos a mí. No hay otra manera. De hecho, ese es un texto bastante claro acerca de la unión del creyente con Cristo, pero también en 1 Corintios 12, 27, Jesús dice, de hecho Pablo aquí, perdón, y esta es la referencia con el cuerpo, dice, ahora bien, dice Pablo, ustedes, hablando a la iglesia, son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Nosotros somos el cuerpo, pero él es la cabeza de la iglesia. O sea, somos parte del cuerpo y él es la cabeza de la iglesia. El cuerpo sin la cabeza no puede subsistir. Necesita de la cabeza para subsistir, y esa es otra enseñanza que nos hace referencia acerca de la unión de la iglesia con Cristo. En tercer lugar, amados hermanos, no solamente se nos promete el Espíritu Santo, no solamente se nos promete que el Señor estará con nosotros, pero también se nos promete la presencia del Padre. En los versículos 21 al 24, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Una vez más, ve cómo insiste en esa realidad de que amar a Jesucristo tiene que ver con la obediencia. Es obediencia, no es reglas, porque muchas veces hay religiones que haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá, regla. No, la relación con Dios, el amar a Dios tiene que ver con obedecerle a Él, pero no es algo que debe ser para nosotros una carga, no es algo que debe ser para nosotros un peso, no es algo que debe ser para nosotros un fastidio. No, de hecho debe ser algo que hacemos con gozo. Yo sé que usted lo hace, yo sé cómo usted sirve al Señor en el ministerio, en lo que Dios lo haya capacitado, o cuando usted predica el Evangelio, cuando usted ora por otro, cuando usted hace todo aquello que sabe que le agrada a Dios y que Él quiere que usted haga. Yo sé que usted se goza en eso, yo sé que usted se regocija, haya placer en hacer esas cosas porque sabe que lo está haciendo para su Señor, ¿sí o no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Si usted y yo hacemos eso y nos molesta, hecho de ir a la iglesia otra vez, ir a ver a esos hermanos de nuevo, otra vez a colocar todos los parlantes y a estar tocando botones, y hay que ponerla así, no, qué fácil, ¿verdad que no? No lo hacemos porque nos agrada servir a nuestro Señor, a aquel que dio su vida por nosotros, a aquel que nos dio todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de piedad el día de hoy, como dice el apóstol Pedro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice el Señor Jesucristo, será amado por mí, por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas, no el Iscariote, dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Obviamente lo que está diciendo aquí es que solo aquellos que obedecen su palabra, que viven de acuerdo a su voluntad, están unidos con Cristo. Su obediencia, amados hermanos, no es la causa de la salvación, como muchos dicen por ahí. ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, vive de esta manera, haz esto, haz aquello. No, la salvación no es por obra. La Escritura deja muy claro
que la salvación es un regalo de Dios, no se gana por lo que nosotros hacemos, no. Dios ya nos dio la salvación en Cristo Jesús. Ahora nuestra obediencia es consecuencia de esa salvación que ya nos pertenece por la gracia de nuestro Señor. Pero sí, el texto aquí deja claro que solamente el que ama a Cristo será amado por el Padre. ¿Usted sabía que hay personas que dicen que aman a Dios pero rechazan a Cristo? No es posible. No es posible llamarse cristiano si dice que ama y conoce a Dios, pero rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador y mucho menos como Dios. Porque hay sectas por ahí que dicen que Cristo es un maestro, un profeta o un ángel, quién sabe, pero no es Dios. Usted no puede llamar hermano a una persona de esas. De hecho, debe predicarle el evangelio porque está perdido. Es lo que claramente dice el texto: el que ama a Cristo será amado por el Padre. Jesús había dicho ya en Juan 5:23 que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y en Juan 15:23 también dice que el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahora, obviamente, cuando Jesucristo dice que se manifestará a ellos, pero no al mundo, aquí lo que está diciendo es que se va a manifestar a aquellos que Él ha salvado, no a aquellos que le rechazan. Cuando dice mundo aquí, no se refiere al mundo en general, sino a las personas que viven de espaldas a Dios, que rechazan abiertamente a Dios y que no quieren saber nada de Dios. A esas personas no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque no le conocen, no quieren saber nada de Él y además lo rechazan. Entonces, por eso Judas, no el Iscariote, obviamente, aquí están ya los 11 discípulos. Algunas versiones, algunas traducciones dice Judas Tadeo, algo otras sí, Judas, hijo de Jacobo. Claro, no está hablando de Judas Iscariote. Pero él le pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es posible que todos los discípulos tenían esa duda. No se podía manifestar al mundo porque no le conocía. Solamente sus discípulos y todos aquellos que han sido transformados pueden conocerle. Nos damos cuenta, amados hermanos, entonces que aquí las promesas son maravillosas. La presencia del Espíritu Santo, la presencia del Hijo, la presencia del Padre. Eso es lo que tenemos hoy cada uno de nosotros como creyentes. Pero no solamente se queda ahí. Al final, en los versículos 25 al 26, también les promete algo muy importante que nosotros como creyentes necesitamos. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahora aquí está hablando acerca de que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, que es la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, pero necesitamos la palabra inspirada por Dios. Usted se ha dado cuenta que hay personas que leen la palabra de Dios una y otra vez, pero no la pueden entender. Personas que, de hecho, obviamente si vamos a la palabra de Dios y específicamente a los proverbios, ahí hay consejos importantes para la persona común y corriente, para la persona en general, sea estudiado o no sea estudiado, sea creyente o no sea creyente. Hay consejos muy, muy sabios ahí. De hecho, se le llama la sabiduría de Salomón, los proverbios. Y hay muchas personas que buscan la sabiduría y aplican ciertos consejos que hay ahí en la Escritura. Pero ellos no pueden obedecer ni quieren obedecer los mandamientos de Dios o las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque son contrarios a ellos, porque ellos no pueden entenderlos y porque para ellos no es algo que ellos puedan aceptar, porque no le pertenecen a Dios. De hecho, usted puede echarle el tiempo un poco atrás y recordar antes de conocer a Cristo. Usted podía leer la Biblia, usted leía: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y muchas veces no sé si yo lo amo.
Pero cuando nos encontramos con mandamientos como que tenemos que reunirnos, que tenemos que vivir de esta manera, decimos, no, pero yo soy así, yo no puedo cambiar. Pero cuando venimos al conocimiento del Evangelio y vamos hoy a la Escritura, ya no es como que vamos y estamos perdidos. Usted va y lee y se da cuenta que ahí hay instrucción para usted, que ahí hay consejo para usted, que ahí hay texto que muchas veces le dice, oye, estás mal, lo que estás haciendo no es correcto, tienes que vivir de esta manera. Usted dice, Señor, tiene razón, lo que estoy haciendo no te agrada, y este texto me está diciendo que yo tengo que vivir de manera diferente. Entonces usted ya no dice, bueno, yo voy a vivir como yo quiera, ¿verdad que no? Yo no creo que cada cristiano que diga, Dios dice, no, tiene que hacer esto, y usted dice, no, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. No hay cristiano que pueda hablar de esa manera, porque le pertenecemos a Cristo y lo que Cristo ha dicho es lo que quiere que hagamos, y es algo que a nosotros nos conviene, nos beneficia y le glorifica a nuestro Dios. Por eso era necesario el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos entender esta palabra. Para los discípulos en su tiempo era necesario, porque iba a ser revelada esta palabra. Ellos iban a escribir la palabra de Dios, y dice que el Espíritu Santo era el que les revelaba, les inspiraba la palabra de Dios para que ellos pudieran escribirla. Aunque hombres la escribieron, es inspirada por el Espíritu de Dios. No hay otra manera en que ellos podían escribir toda esta revelación si no fuera por el Espíritu de Dios. Ahora es diferente. Nosotros no se nos revela nueva escritura, porque la revelación está aquí, completa. Ahora nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para poder entender esa palabra. El Espíritu Santo nos ayuda en ese sentido para poder entenderla. El Espíritu Santo, amados hermanos, dice ahí, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No podían ellos recordar todo lo que Jesucristo les había enseñado, pero por eso Él les da el Espíritu Santo, para que Él les recuerde todo lo que Él les ha dicho. Y Él le dice que el Espíritu Santo los va a enviar en su nombre, que quiere decir de su parte. El Espíritu Santo, amados hermanos, viene en nombre de Jesús en su calidad de otro consolador, como Él mismo les promete, porque era necesario que fuera de esa manera. De hecho, en una ocasión Él les dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. El Espíritu Santo entonces es el maestro de la verdad que habita en el creyente. Al iluminar la palabra de Dios en la mente de los cristianos, les otorga el conocimiento que lleva a la madurez espiritual. El Espíritu Santo juega un papel muy importante por medio de la Escritura para la santificación del creyente. Nosotros sabemos, amados hermanos, que la voluntad de Dios es que nosotros podamos crecer, madurar en el conocimiento de Dios y en el servicio a Él. Pero déjeme decirle una cosa, eso no sucede como por arte de magia. El crecer espiritualmente es una disciplina que todo cristiano debe tomar en cuenta con mucha seriedad. No podemos crecer si no nos alimentamos. De hecho, el apóstol Pedro tiene una enseñanza maravillosa acerca de esa realidad. Dice que así como el niño recién nacido se alimenta de ese alimento, de esa leche materna, el nuevo creyente debe alimentarse de la Escritura, de la leche espiritual no adulterada, dice él, hablando de la palabra de Dios. Pero llega un momento en que debemos crecer, y el niño no toma leche, ¿verdad? Porque el niño no puede tomar leche todo el tiempo. Debemos crecer y madurar e ir cada día conociendo las verdades maravillosas del Señor. No vamos a llegar al pleno conocimiento de Dios, porque si conociéramos completamente a Dios, Él no sería Dios. Pero Él espera que nosotros crezcamos no podemos quedarnos como niños, desnutridos. No, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que alimentarnos. De hecho, Pablo exhortaba mucho a los creyentes acerca de esa realidad, que no se podían quedar como niños desnutridos, como alguien que no se alimenta. Usted sabe la consecuencia de no alimentarse físicamente. Todos lo sabemos. Y de hecho, el cuerpo nos recuerda 3 veces al día que debemos de comer. De esa misma manera, el Espíritu Santo nos recuerda la necesidad del alimento espiritual en nuestras almas.
Y mucho más, amados hermanos, cada día que la lucha, la batalla del creyente es mucho más difícil. Entre más días es peor la batalla. Y para poder pelear esa batalla necesitamos estar armados con la armadura de Dios. Tenemos que estar cada día yendo a esa palabra, conociendo esa palabra y reconociendo también que no es en nuestra capacidad y que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a Él. No hay excusa como cristianos. No podemos decir, no, es que yo no puedo, es que yo siento que no se me queda, es que yo siento que me esfuerzo, pero no hay forma en que yo pueda servir a Dios. No hay excusa porque Dios es el que nos da el poder. Dios es el que nos capacita, Dios nos da los medios, Dios nos ayuda, pero obviamente tenemos que ser disciplinados. Hace rato hablábamos con el hermano Marco acerca de la disciplina. Usted se ha fijado, nosotros trabajamos en un lugar que está cerca de un gimnasio y ese lugar todo el tiempo está lleno y no hay casi parqueos donde estacionarse. Esas personas van al gimnasio casi todos los días. Llueva, trueno, relampaguee, las personas están haciendo ejercicio. Y yo ayer me ponía a analizar y le decía a mi esposa, ¿te fijas en esas personas? ¿Cómo es que son tan disciplinados en venir al gimnasio, ejercitarse, comer bien, una y otra vez, no importa si está lloviendo, no importa las dificultades, están ahí. ¿Por qué? Porque quieren tener un cuerpo, algunos porque quieren tener buen cuerpo, otros por salud, sea cual sea la razón, se disciplinan. Ahora la pregunta es, ¿por qué los cristianos no podemos ser disciplinados? ¿Por qué nosotros no podemos reconocer que Dios nos llama a ir a su palabra, a alimentarnos de ella, a capacitarnos en ella e ir a servirle, a vivir para Él afuera, predicando el evangelio en la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos, dándole gloria a Él, si Él nos ha dado todo lo necesario? Vaya que todos los que van al gimnasio van en sus propias fuerzas. Algunos toman, yo veo que toman algunos shakes ahí que no sé de qué serán, si serán vitaminas, no sé qué es lo que toman, pero bueno, ellos se disciplinan y tienen un camino de hacer ejercicio por años y años. Yo he conocido personas que llegan a los 50, 60 años haciendo ejercicio. Y a veces uno va y se monta en una bicicleta y en 5 minutos está allá que saca con la lengua de fuera. ¿Por qué? Porque no ha disciplinado su cuerpo. Digo esto, amados hermanos, porque esto tiene que ver con la eternidad. Digo esto porque esto tiene que ver con nuestra salud espiritual. Digo esto porque esto tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos para servir a nuestro Señor de manera excelente. A nuestro Señor deberíamos darle lo mejor de lo mejor. Así como al trabajo le damos 5, 8, depende de las horas que usted trabaje, de energía, deberíamos estar dispuestos a darle a nuestro Señor lo mejor de lo mejor. Y no solamente para que Él nos dé, porque como decía Él, ya nos dio su Espíritu Santo, nos dio la salvación, nos dio al Padre, nos dio al Hijo, mora en nosotros. Estamos capacitados para vivir una vida cristiana que le agrade a nuestro Dios. Yo sé que lo hacemos, pero son exhortaciones que nunca están de más porque se nos olvidan las cosas y a veces de repente decimos, bueno, mañana, bueno. Y los hispanos, yo no sé si los hispanos o yo soy así. Muchas veces vamos corriendo los días, no, mañana voy a ir, no, mañana lo voy a hacer, no, mejor mañana, el otro lunes. Y así se nos va el tiempo y se nos va el año y volvemos a hacer resoluciones de año nuevo y se nos va otro año. Y se nos va y perdemos el tiempo en cosas que no tienen ningún beneficio. Amados hermanos, Dios nos ha bendecido. Y no es algo monetariamente, no es algo que se pierde, no es algo que hoy es y mañana no es algo eterno. Lo que Dios nos ha dado es un tesoro. Como el hombre aquel de la parábola que vio es una parábola, ¿no? El que vio el terreno, había un tesoro ahí, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno porque ahí había visto un tesoro. Si Cristo es su tesoro, usted y yo deberíamos entonces atesorar, valga la redundancia, con todo nuestro corazón porque Él debería hacer todo para nosotros. No necesitamos nada más. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para serle fiel a Él. Oramos, Padre, te damos gracias. Sabemos, Señor, que hemos sido salvos por gracia, por tu misericordia, por tu amor, porque nos diste, Señor, la salvación que no merecemos. Eso es gracia. Porque no nos diste, Señor, el castigo que merecemos. Eso es misericordia.
Nos has dado, Señor, esa salvación tan grande, tan hermosa, tan maravillosa. Ayúdanos, Señor, a cada día recordar esas verdades del Evangelio, Señor. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que el Padre mora en nosotros, que el Hijo mora en nosotros. Y que ahora somos capacitados para vivir una vida nueva. Como Pablo decía a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, que él pertenece a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. De la misma manera, vemos exhortaciones una y otra vez en las Escrituras a dejar la vida pasada, a dejar al viejo hombre a vivir de una manera diferente, dando testimonios a otros de tu poder, de tu obra, de tu salvación, de lo que tú puedes hacer con hombres indignos, con mujeres indignas que no se merecían esta salvación, pero que ahora, Señor, nos has adoptado en tu familia. Pero que ahora, Señor, pertenecemos a tu pueblo, a tu iglesia, a tu cuerpo, a tu novia, que un día tú desposarás, Señor, y que tú estás perfeccionando. Te damos gracias porque aún en nuestra debilidad, en nuestras imperfecciones, tú sigues, Señor, obrando en nosotros en ese proceso de santificación. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a servir a otros con amor, a vivir, Señor, sin rencor, sin egoísmo, a ver a los demás, Señor, como mayor que nosotros, a poner, Señor, las necesidades de otros antes que las de nosotros, a imitar el ejemplo de nuestro Salvador, que fue manso y humilde de corazón. Que el resto de la semana, Señor, podamos ser testigos tuyos donde quiera que tú nos lleves. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.